Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy es el aniversario de Caracas, estamos celebrando 456 años y hoy he querido hablar de la Caracas antes y después del Metro de Caracas. Y me acompaña aquí en el estudio Max Pedemonte, arquitecto del Metro de Caracas, en el diseño de estaciones, en conjunto con Mario Bermergui. Recibió en 1986 el Premio Nacional de Arquitectura, precisamente por la recuperación del Metro de Caracas. Y en línea tengo al ingeniero Ignacio Convellas, expresidente del Metro de Caracas, parte del equipo original que se encargó de la construcción del metro. Buenos días y bienvenidos a ambos, señor Max. Qué gusto tenerlo aquí, por favor. Ignacio, ¿me escucha? No sé si me escucha, pero bueno, comienzo con Max. Ahí está. Ignacio, ¿me escucha? Sí, la copio perfectamente. ¿Cómo está? Encantada, un placer. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Tengo a Max aquí en el estudio y hablemos del Metro de Caracas, este gran proyecto, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo recuerdas? Sobre todo el diseño, cuando se acercaron a ustedes y le dijeron, tenemos este proyecto, ¿no? ¿Qué pensó como ciudadano? ¿Y cómo cambió la ciudad de Caracas? Bueno, primero, eso era una parte, tiene mucha historia en el sentido de que hubo mucha investigación previa, se hicieron una serie de estudios, incluso hasta Marcel Rotival, que hizo la Avenida Bolívar, pero no de los primeros estudios. Finalmente, cuando se creó la Oficina Ministerial de Transporte del Ministerio de Obras Públicas, fue que se empezó en serio los trabajos de investigación en la parte, digamos, de planificación y todo para la construcción posterior del Metro de Caracas. Vino también todo el tema de financiamiento, que también acompañó toda esta etapa. Cuando finalmente se empezó ya con la Oficina Ministerial de Transporte, ya entonces había realmente una intención de construir ese sistema. Se formó la oficina, que empezó el ingeniero González Lander, llamado Pepito. Entonces, a partir de ahí se hizo realmente el proyecto en serio. Se empezaron todos los estudios de evaluación, toda la parte urbana, la cuestión de expropiaciones, financiamiento. Entonces, a partir de esa época ya entonces el proyecto empezó en serio, o sea, ya teníamos un proyecto firme. ¿Y cómo se relacionó usted con el proyecto? Es decir, ¿cómo lo imaginó, cómo lo concebió y por qué lo concebió de esta manera en el diseño de las estaciones? Bueno, primero en la fase esa que yo le estaba explicando cuando estábamos desarrollando el proyecto, hicimos mucha investigación y yo tuve la oportunidad de viajar a muchos sitios que se estaban construyendo metros, sobre todo en lo que estaban construyendo metros, creando también toda una imagen de cambio de la ciudad, como el metro de Lyon, el metro de Múnich, y metros que estaban realmente transformando la ciudad, no solo haciendo el proyecto en sí del sistema de transporte, sino mejorando toda la calidad urbana del área donde el metro estaba incorporado. Me dijo que fue a Alemania. Sí, a Alemania, a Múnich, a Lyon en Francia también, porque estaban también, sobre todo porque estaban recuperando, o sea, cerraban espacios, había estaciones de metro y se volvían espacios peatonales. O sea, había una recuperación del espacio urbano al mismo tiempo que se hizo el sistema de transporte. Sí. Vamos con Ignacio. Ignacio, usted forma parte del equipo original, ¿no? ¿Cómo fue este gran proyecto? ¿Cómo lo percibió usted como ciudadano y, por supuesto, como profesional, ¿no? Que definitivamente iba a cambiar la ciudad de Caracas antes y después del Metro de Caracas. Bueno, buenos días, Max, también. Hola, ¿cómo estás, Ignacio? Aquí bien. Mire, yo recuerdo que todo comenzó también con los estudios de origen y destino. O sea, en Caracas había que establecer unos corredores en función del movimiento y necesidades de la gente. Eso fue fundamental para después de ver la proyección hacia el futuro, de establecer lo que eran las líneas principales del metro. De ahí salieron una cantidad de elementos que definían el tren, vamos a decir, que era en función de estos grandes volúmenes de pasajeros que se preveían.
En ese momento, en la ciudad de San Francisco, se estaba diseñando el sistema de transporte rápido, el BART, y se están haciendo las investigaciones sobre un tren, ¿no? Un vagón de gálibo grande que corresponde al tamaño del vagón nuestro de Caracas, y que permitía hacer el transporte de los volúmenes que necesitaba la ciudad. Yo trabajé al principio en esas áreas del transporte, en el proyecto de los trenes, de los sistemas de control, electrificación, etcétera. ¿Ve? Y esos eran elementos muy importantes para definir las especificaciones para obtener los sistemas requeridos luego de procesos de licitación. Sí, ahora hablemos, usted fue además expresidente del Metro de Caracas, hablemos de la famosa cultura metro, ¿no? Que yo creo que, bueno, quienes tuvimos la oportunidad de vivirla, de además disfrutar la conservación del metro tal como fue, ese que ustedes construyeron, eso que ustedes diseñaron. Yo creo que es importante hoy, que estamos hablando del aniversario de Caracas, hablar de eso, ¿no? Más allá de la obra, sí, bueno, civil que se hizo, ¿no? Bueno, eso es un aspecto fundamental, ¿no? Eso siempre fue definido desde el origen del inicio de la construcción. Todo lo que se refería a campañas educativas, siempre teníamos que mantener contacto con los habitantes en las cercanías a las estaciones. De manera de mostrarles el beneficio de las obras del metro. Perdón, Ignacio, Incluso, recuérdate, perdón, déjame que te interrumpa para ahondar en lo que estaba. Recuérdate que incluso los primeros que visitaron el metro fueron todos los alumnos de la escuela de Katia, que es donde se estaba empezando a construir. De manera que para crear de una vez esa sentido de pertenencia de los niños. Pues. Interesante. Ignacio, me contabas, y luego le voy a dar la palabra a Max. Sí. Eso era previo a la puesta en marcha. Se hizo ese contacto con todos los colegios que estaban alrededor del metro. Se hacían visitas a las estaciones y en el control central también se hacían unas charlas a los estudiantes, que muchos quedaban realmente maravillados de lo que veían, ¿ves? Sí. Eso es, además, como le expliqué, esto comenzó desde el principio, inclusive en las estaciones, previo a la construcción, se hacían todo un proceso de desvíos de tránsito, obras adicionales, contactos con los habitantes de las zonas aledañas. Mira, eso era importantísimo. Y después para la operación se tomó la decisión de operar con un carácter proactivo, ¿no? Con una atención especial al usuario. A ver, Max, hablemos de la cultura metro, ¿no? Usted, bueno, diseñó las estaciones, ¿no? Entonces, ahora hay que cuidar esas estaciones. Sí, bueno, eso fue parte justamente de lo que estaba hablando Ignacio en este momento. Incluso hay cosas que de detalle, por ejemplo, cuando se empezó ese programa, había que, en Caracas existía una sola escalera mecánica funcionando, que era en el pasaje 5. O sea que había que enseñar a la gente a utilizar la escalera mecánica. De manera que eso son detalles que uno no lo sabe, pero esa era la realidad en ese momento de Caracas. Entonces había un proceso de enseñanza y sobre todo de recuperación del espacio urbano, que prácticamente estaba muy deteriorado porque no se había hecho realmente ningún tipo de trabajo al respecto. Todo eso fue justamente quizás, aparte de la movilidad que se generó con el metro, la posibilidad de acceder
acceder a la ciudad en todos sus extremos, que se llevó además, se construyó el metro de donde se debía empezar a construir, pero porque se construyó donde la gente que no tenía vehículos, que era en Catia básicamente. Entonces, para que la gente se acostumbrara a que existía un transporte urbano confiable y se olvidara, digamos, de que tenía que hacer el carro, porque sobre todo en las áreas de la ciudad. Entonces, toda esa trama empezó y se generó todos los espacios, como decía Ignacio, que se construía con la necesidad de ampliar la ciudad, las expropiaciones que se tenían que hacer. Entonces, cuando se hacía una expropiación, muchas veces, en vez de devolver el terreno para que se construyera un edificio o lo que fuera, se tomaba para hacer un espacio urbano, una plaza, se hicieron los bulevares. O sea, había pues ese criterio de totalidad de la ciudad, no solo de beneficio desde el punto de vista de transporte, sino de recuperar el espacio urbano para el peatón. ¿Cómo transformó el metro a la ciudad de Caracas, Max? Bueno, en eso que estoy diciendo, pues hubo una transformación total, la gente empezó a confiar en su transporte urbano, vio que era un transporte confiable, de calidad, que esa era otra de las cosas que nosotros, no tendría que ser lujoso, pero sí de calidad. Y eso se le hizo ver claramente a la gente, y la gente lo entendió y lo respetaba porque precisamente se le estaba dando por fin un trabajo que está haciendo el gobierno con una calidad que no era de segunda, sino de primera. A ver, Ignacio, ¿cómo se transformó para usted la ciudad de Caracas o cómo hizo que el metro cambiara la ciudad de Caracas? Menos que también se unió este con oeste, ¿no? También. El tema de la movilidad. Sí. Mira, la experiencia de la operación del metro, la percepción de la gente fue extremadamente positiva y el apoyo que tuvimos de los medios de comunicación igualmente. Eso hizo que lo que estaba dentro, o sea, el proceso de operación, de explotación del sistema, dentro del sistema se proyectara hacia afuera. Eso, y la gente hablaba mucho de eso, ¿no? Que el metro, la gente, el comportamiento fuera del metro y dentro del metro. Eso era importantísimo para la ciudad. Igualmente, yo creo que uno de los puntos importantes también es que el metro no solamente era el transporte, sino los elementos que había realizado para el uso del peatón, de la actividad, como los bulevares, etcétera. Pero además de eso había otro aspecto que Max puede hablar un poco, que es la incorporación de el arte dentro de las estaciones, sí, y muchas veces en las zonas aledañas, más toda aquella experiencia de actividades que se hacían dentro del metro, exposiciones, danzas, etcétera, que eran también importantes. Vamos a hablar de eso, ¿no? Yo tenía una curiosidad de todas las estaciones. ¿Cuál cree usted que es la más, con la que usted quedó más satisfecho en el diseño? Bueno, mira, quizás yo diría que para mí Altamira probablemente, Altamira, porque se recuperó un espacio muy icónico de la ciudad que incluso en un momento dado cuando se construyó había dos, no sé si tú recuerdas, había dos elevados. Al quitar los elevados, pues eran las vías norte, no, las dos avenidas que subían, la Luis Roche y la Don Bosco. Al quitar el elevado, la plaza de Altamira, que era realmente la plaza original, era realmente el obelisco con una pequeña, un estanque de agua y una serie de espacios para estacionar. Porque en aquella época de Altamira, cuando se construyó la plaza, llegar a Altamira había que llegar en carro, no había cómo llegar allí. Exacto. Al hacer la transformación, se recuperó, se hizo una de las plazas más bellas de la ciudad hoy en día. Se cuadruplicó el tamaño de la plaza en sí, desde el punto de vista peatonal. Se sembraron árboles que se iban sacando en las avenidas que había movimiento de tierra por la del metro y se volvieron a sembrar. Se recuperó la fuente del agua y se hizo como una cascada que caía hacia la entrada. O sea, hubo una integración total de la estación. Además, esa fuente baja, cruza el peatón, puede pasar
a través de la mezanina, y del otro lado había un espacio que es un anfiteatro, o sea, lo que decía ahorita Ignacio. Ahí se hacían, por ejemplo, cuando Leopoldo López era alcalde, en Navidad había villancicos, todas las cosas se hacían en ese, y había un gran árbol de Navidad. O sea, se hizo toda una recuperación íntegra de la ciudad para dársela al peatón, al que vivía en la ciudad. En cuanto a lo del arte, yo te voy a decir, aquí tengo yo un libro de una profesora de la Universidad de Essex, de Inglaterra, que hizo un libro que dice El desarrollo del nuevo mundo, ¿no? Y entonces se refiere a 3 ciudades, a 3 países: México, Brasil y Venezuela. En el caso de Venezuela, ella habla, claro, por supuesto, de la ciudad universitaria, de la importancia de Villanueva, que fue, por cierto, profesor mío durante 2 años cuando yo estuve en la Facultad de Arquitectura, y de que el Metro de Caracas, que es la otra obra que ella habla de la ciudad universitaria respecto a Venezuela y del Metro de Caracas. En el Metro de Caracas dice que si hay un sitio en donde la enseñanza de la ciudad universitaria, de la integración de arte en arquitectura, se llevó a cabo fuera de la ciudad, del ámbito, es en el Metro de Caracas. Y me cita, bueno, incluso yo cuando estuvo aquí, yo la pasé por el metro, y ella dice eso justamente, ¿no? De que quizás uno de los sitios donde mejor se aplicó la enseñanza de Villanueva de la ciudad universitaria es en el Metro de Caracas. ¿Cuál era su objetivo cuando diseñó las estaciones? ¿Era precisamente eso? No, bueno, no, esto es un colateral. Realmente el objetivo de la estación es que realmente mueva a la gente en la cantidad, como decía, de todos los estudios que se hicieron. Cada estación tenía... Que fuese al menos funcional. Exacto, básicamente para que sirviera como medio de transporte. Pero además se le dio ese plus, que además de transportar gente, bueno, la transportaba viendo cosas interesantes. Se empezaron a establecer... Entonces, yo fui el que manejó toda esa parte realmente, ¿no? Entonces, cada estación, bueno, se hicieron, yo como tenía, aparte de eso, yo también era escultor. Entonces, yo en el año 60 yo gané el Premio Nacional de Escultura. Entonces, tenía mucho vínculo con todo el medio artístico, con el artista. Entonces, los primeros artistas que seleccionaron fueron los premios nacionales. Entonces, bueno, se empezó, bueno, con Soto en Chacaíto, Alejandro Otero en la Plaza Venezuela, Crudier, Gego en La Hollada, Mercedes Pardo también en el Vitalo. Entonces se fueron incorporando todo a medida que se iban haciendo. La Marisola en la estación, ¿cómo se llama? La estación que queda... Caño Amarillo, porque ella escogió esa estación porque ahí salió, ella hizo la escultura de ella es Gardel. Entonces ahí salió Gardel cuando se fue para Barranquilla y después se murió. Sí. Entonces, bueno, ahí todo eso se estudió, o sea, todo eso fue incorporado. Yo tengo que despedir. Hablemos de ese primer día cuando se montaron en el vagón y hicieron ese primer viaje. ¿Cómo lo recuerda, Ignacio? Bueno, bueno, yo iba en el primer vagón, ¿no? Íbamos a muy baja velocidad, porque, bueno, no teníamos el control automático, que se incorporó un poco después. Bueno, un día muy emotivo, muy contento González Lander por los resultados y la apreciación de la gente. Mire, otra cosa que a mí realmente me entusiasmó, no teníamos la venta de boletos en máquina, y la gente, las colas, con mucha disciplina, la gente para adquirir los boletos para utilizar el sistema. Algo que era a mí me motivó mucho. ¿Cómo lo recuerda usted, Max? Bueno, más o menos ese mismo. Yo creo que fue como una especie de fiesta para Caracas. Yo creo que la gente debe recordar ese día realmente como inolvidable realmente, porque fue realmente un cambio sustancial de la ciudad. Yo tengo que despedirlos, pero bueno, no puedo dejar de preguntarle, no sé si Ignacio está ahorita por algo específico afuera, pero Max, que está aquí, ha visitado por supuesto el metro, ¿no? ¿Cómo se encuentra estas estaciones que usted diseñó?
Bueno, mire, yo simplemente al metro no voy porque me pongo a llorar cuando lo veo en las condiciones que están, ¿no? Las escaleras mecánicas no funcionan, los trenes vienen cuando les da la gana, el aire acondicionado menos. Y bueno, y además los trenes están llenos de buhoneros. O sea, toda esa educación, todo eso que se planteó, yo creo. Ahora, hay una cosa importante, a pesar de todo, la infraestructura básica, lo que es la estructura en sí del metro, eso se puede recuperar una vez que podamos realmente volver a vivir un país como el que estábamos acostumbrados antes. A ver, Ignacio. Yo, viendo el futuro, yo creo que una de las cosas más importantes para la ciudad es aprovechar lo que haya que hacer para lograr un sistema integrado de transporte completo, con estudios de movilidad, para ver todo lo que es el movimiento y facilidades para el movimiento de la gente dentro de la ciudad. Mire, eso sería fenomenal. Yo lo veo en Europa, ¿no? Y funciona. Y yo creo que en Caracas puede funcionar estudiándolo bien. Ignacio, ¿no? para ese momento que ustedes hicieron el metro, ¿para cuántos caraqueños había? ¿Cuánto ustedes estimaban movilizar? ¿Recuerda la cifra? Mira, cuando comenzamos, creo que había 3,5 millones de habitantes en Caracas, si no mal recuerdo. Bueno. Pero siempre se proyectó el sistema hacia el futuro, ¿no? De manera de que el sistema pudiera cubrir las necesidades. No sé, fíjate, ¿tú, Max, recuerdas algo más? Sí, no, mira, Ignacio, incluso lo importante en eso justamente fue el cambio que se hizo con el vagón, porque el vagón que se diseñó originalmente estaba pensado para más largo, entonces había muchos asientos. Cuando la ciudad empezó, que el metro se llenaba tanto, las nuevas líneas, los nuevos vagones, tienen muy poco asiento, mucho más espacio para que la movilidad sea más rápida. Sí. Eso hace ver cómo fue creciendo la ciudad a medida que el metro iba cambiando. Bueno, yo tengo que despedirlo. La gente me pide, por favor, repite los nombres. Bueno, quienes colaboraron con la construcción del metro y le dieron este gran regalo con su conocimiento, su pericia y su profesionalismo a Caracas. Hoy que estamos aniversario fue el ingeniero Ignacio Convellas, expresidente del Metro de Caracas, parte del equipo original, por cierto, que trabajó con el equipo foráneo que se encargó de la construcción, y Max Pedemonte, el arquitecto del Metro de Caracas, en el diseño de estaciones. Y recuerden a Gonzalo Lander, que fue el gran padre de esa criatura. ¿Por qué le decían Pepito? Sí. Bueno, por cariño. Bueno, yo estoy aquí conociendo estas historias que forman parte de la historia de nuestro país. Sí. Les agradezco mucho a ambos que hayan tomado este tiempo esta mañana para celebrar de esta manera a Caracas, ¿no? 8 de la mañana, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La mejor música está por doquier y